Seguimos en la tertulia de este jueves 9 de abril de 2020. Seguimos con Carlos Ramel, Esteban Valenti, Daniel Superviel y como invitado Miguel Fernández Galeano. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le pidió al presidente Luis Lacalle Pou que envíe el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento después de Semana de Turismo. Este domingo, en una entrevista con Telemundo, Larrañaga dijo que su cartera necesita contar hoy con algunos instrumentos legales que fueron incluidos en el capítulo sobre seguridad pública del borrador que en su momento se conoció. Y esta ley hoy es más urgente que nunca. La estamos precisando porque ahí también están metidos algunos instrumentos que son beneficiosos y positivos para el accionar de la policía y para disponer de más horas policiales para poder también tener presencia en calle y dar respuesta a los problemas y a los reclamos de la gente. Se armó polémica con este pedido de Larrañaga. Por ejemplo, una respuesta inmediata del Frente Amplio. El diputado del MPP, Alejandro Sánchez, dijo que la idea es desatinada. Advirtió que el país está atravesando uno de los momentos más duros e importantes de la pandemia de COVID-19 y no hay ningún artículo en la ley que permita combatir mejor a la situación, ni sanitaria, ni económica, ni social. Pero también aparecieron discrepancias dentro de la coalición multicolor. El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que es inadecuado tratar un proyecto que merece una discusión detenida en medio de la emergencia sanitaria. Conrado Rodríguez, diputado colorado, también opinó que el Parlamento no está en condiciones materiales de tratar un proyecto como el de la ley de urgente consideración por las restricciones sanitarias, ¿no? ¿Cómo se hace para que sesionen comisiones, una comisión especial, por ejemplo, que tendría que recibir invitados, delegaciones, etcétera? Distinta fue la opinión del senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto. Sostuvo que la norma se puede tratar a distancia por videoconferencia, no hay que entrar en la parálisis total de un poder del Estado, continuó diciendo Manini. ¿Quién toma este tema? A ver, ¿quién me está pidiendo la palabra? Daniel, ¿vas tú? Bueno, no lo propuse yo, pero voy yo. A ver, volvamos a los ejemplos del piloto automático. El gobierno ha demostrado claramente que es un momento de estar con las manos al frente del timón y de ir capeando el temporal día a día. En ese sentido, había una agenda planteada pre-coronavirus, que lo venían anunciando en la campaña electoral, que lo anunciaron en el periodo de transición y que iba a entrar los primeros días de asumida la legislatura, que era la ley de urgente consideración. Pues bien, imagínense que eso era un barco que venía navegando y que entró un exocet transatlántico y le pegó en la punta del barco. El barco no se está hundiendo, pero hay que tapar ese agujero para evitar que el barco se hunda del todo. Entonces, lo que yo pienso es que, evidentemente, la ley de urgente consideración, tal cual estaba prevista en su momento, necesita ir a puerto a blindarlo para hacerlo navegable ante el nuevo escenario post-misil transatlántico. Entonces, en ese sentido, conozco al presidente, no he hablado con él sobre este tema, pero estoy seguro que tiene la capacidad y la habilidad y la inteligencia como para decir, tal cual estaba prevista, no, hagámosle las modificaciones necesarias. Y lo que sí creo, a diferencia de Larrañaga, sí creo que vamos a necesitar, ahora sí, más que nunca, una ley de urgente consideración para enfrentar la recesión que vamos a atravesar cuando pase la pandemia. Creo que sí hay que adecuar esa ley de urgente consideración a temas realmente urgentes y echar a andar el país tal cual lo quería la coalición multicolor liderada por Lacalle Pou. Entonces, en ese sentido, me parece, no estoy de acuerdo con el Larrañaga de poner esta ley de consideración de urgente consideración tal cual estaba prevista antes del 1 de marzo. Sí estoy de acuerdo de que utilizar ese mecanismo una vez que pase la pandemia para poner andar el programa de gobierno del partido que ganó. ¿Seguís tú, Esteban? Sí, bueno, es un tema que hemos discutido antes de la pandemia, de la tertulia, etcétera. Sí, pero ahora el contexto es completamente distinto. Completamente distinto. Pero yo asumo y reivindico el hecho de que si el gobierno decidió que la ley de urgente consideración era un instrumento fundamental para su acción, bueno, es absolutamente comprensible. Más fuerte, Esteban, más cerca del micrófono. Sí, sin embargo, no estoy para nada de acuerdo en presentarla ahora. ¿Por qué? Porque uno de los capitales fundamentales que está teniendo el país en medio de esta tormenta es el clima político, social, cultural, humano que se ha creado y que tiene mucha importancia. Desviar todo eso y ponerlo en peligro, poniéndole a mina
adentro del Poder Legislativo, para que explote, porque va a ser una mina de debate muy duro, muy complejo, etcétera. Bueno, es poner en peligro, y creo que el gobierno con inteligencia no lo va a hacer, poner en peligro este clima. Si hubiera alguna cosa muy específica, etcétera, que hubiera que sacar de la ley y ponerla como ley de urgente consideración por afuera, bueno, eso sería discutible. Pero pretender que todo el paquete de la ley vaya ahora me parece un gravísimo error político para el país y para el gobierno. Carlos, te escucho. Bueno, sí, yo creo que ni tanto ni tampoco, o sea, obviamente no es momento de apretar el acelerador a fondo, poner la ley sobre la mesa y decir, muchachos, aprobémosla lo antes posible, dedíquense 100% a esto. Hay circunstancias nuevas, hay urgencias nuevas, hay requerimientos nuevos. Pero tampoco podemos decir todo esto que era urgente y necesario hace 30 días, ahora va al fondo del tarro. De congeniar las dos cosas, hacernos un poco de tiempo, compatibilizar el estudio de estos temas con las otras urgencias que han surgido, pero que hay que entender que si esas cosas eran urgentes, lo siguen siendo, y hay que buscar la manera, no quizás como iba a ser antes, pero lo más rápido y eficiente posible, de lograr las aprobaciones que se necesitan. Este tema vino para quedarse, sus efectos van a ser largos, no podemos pensar en que todo se paraliza y todo queda sin efecto. Hay que buscar la manera de avanzar, respetando tiempos y criterios y urgencias, pero de avanzar en las necesidades que ya estaban planteadas y que todos sabemos que hay que atender. ¿Y Miguel? Sí, yo pienso que los temas que contenía la ley, siempre lo he pensado antes de estas circunstancias, no eran urgentes por lo que la forma de gobierno, el gobierno podía plantear, pero que el mecanismo no, una ley de urgente consideración. Y en estos momentos, plantear que este tema entre, creo que se come algunos temas que son muy importantes. Por un lado, generar las condiciones de poder generar un debate sobre los temas que están allí contenidos, que no hay condiciones por justamente las medidas de distanciamiento social. Ni siquiera hay condiciones de tipo reglamentario, no está previsto de que se pueda funcionar por videoconferencia en las comisiones, habría que hacer una modificación de la forma funcional. Pero aparte de esos aspectos prácticos, hay un tema que es de fondo, que es el tema de cómo discute la sociedad los desafíos que van a quedar. Yo creo que lo que más me preocupó del planteamiento de Larrañaga, del ministro Larrañaga, fue no tener percepción de la magnitud del problema al que estamos enfrentados. Como decía recién súper bien, es decir, el gran desafío que va a tener el gobierno ahora, no con leyes de urgente consideración, sino con acuerdos sociales sólidos, es medidas estratégicas y estructurales para salir de la crisis. O sea, si no hay tarea más importante hoy, si alguien tenía un plan de discutir, bueno, por dónde debía ir el país en el desarrollo en distintos temas que contenía la ley, lo que está marcando con mucha claridad este escenario que nos vino, que no lo determinó el gobierno, ni lo eligió el gobierno, ni lo eligió la sociedad uruguaya, es la necesidad de empezar a pensar en herramientas, por cierto que legislativas, por cierto que del conjunto de la ciudad, en un pacto social, y ya tiro el concepto, que nos permita enfrentar la crisis. O sea, de a esta se sale en clave de acuerdo nacional o no se sale. O sea, incluso con efectos de mitigación, un acuerdo nacional es el que puede proteger los peores efectos que puede tener una circunstancia social como esta, que es lo de la controversia política en el medio de un enfrentamiento. Hay gente que discute si hay que hablar que esto es una guerra. Yo creo que si las metáforas guerreras no sirven, si las metáforas de guerra no sirven, en cualquier caso hay que saber que estamos frente a un enemigo invisible que llegó para quedarse. Me pareció importante ese concepto que colocaba Ramela, que exige de alternativas que no nos paralicen, que no nos curalicen, pero también exige de acuerdos nacionales, no exigen de la imposición
de alguien sobre otro o de una guerra entre actores que lo que tienen que hacer es acordar, negociar y acordar, porque punto de vista diferente va a seguir habiendo. El coronavirus no va a eliminar las diferencias de concepción que tenemos. Lo que el coronavirus nos tiene que obligar a hacer, y con eso termino, es acordar en lo que se puede acordar. Tú hablabas de un pacto social. ¿En quiénes estás pensando? Social. Estoy pensando en los partidos políticos y en las organizaciones sociales. Un amplio pacto social. En un ejemplo, más allá de que se pueda discutir los efectos que tuvo en su momento, un tipo de acuerdo el que se lograron en los acuerdos de la Moncloa en la salida de la dictadura de España. Bueno, España está discutiendo exactamente eso en este momento, ¿no? Los pactos de la Moncloa figuran hoy al tope del debate político en España y no está fácil eso, ¿no? No está fácil ni va a estar, pero si no nos colocamos en ese escenario, no estamos leyendo lo que pasa con la realidad de la pandemia. Entonces, a ver, para ir completando este tema, ¿ustedes van por el lado por esta iniciativa, por esta idea que tiraba Miguel, o siguen por otras partes del debate? A ver. ¿Yo? Daniel. No, a ver, el Uruguay como solución. Eso es lo que me gustaría escribir al frente no sé, del Parlamento, ¿no? El Uruguay como solución y no el Uruguay como problema, ¿no? Y yo creo que la llegada de este cambio de era que viene con el coronavirus incorporado de sorpresa, debería provocar en la sociedad uruguaya, sus intelectuales, sus pensadores, ¿no? Un pensamiento elevado de cómo encontrar este pequeño país que tiene tantas posibilidades justamente por ser pequeño, de insertarse en el mundo, de reestructurar lo que tenga que reestructurar para que después del coronavirus quedemos mejor de antes del coronavirus. Y en ese sentido yo creo que sí, es muy bueno una buena discusión por lo alto, donde las pequeñeces sectoriales, las miserias de los grupos que pretenden imponer sus visiones sin tener en cuenta las visiones generalistas de la sociedad deberían quedar de lado, y es la sociedad que debería exigir ese acuerdo de Uruguay como solución para poder reestructurar al Uruguay hacia donde tiene que estar metido en el mundo actual. Ojalá que el coronavirus saque lo mejor de todos los sectores uruguayos y que todos se puedan alinear en una discusión por lo alto, una discusión profunda de cómo queremos tener al Uruguay en el siglo XXI. Creo que el coronavirus nos demuestra que tenemos que estar preparados, armados, con la armadura bien potente para poder enfrentar, y bien ágil de cabeza, obviamente, ¿no? Para poder enfrentar los desafíos que se nos vienen, que una gotita, una partícula de un estornudo nos provoca el colapso del sistema sanitario. Yo soy optimista, pero también creo que la población tiene que exigir a los políticos tener altura a la hora de debatir y no quedarse en la chiquita. ¿Quién sigue? Carlos, Esteban. Yo pido la palabra. Pide la palabra Esteban. Bueno, yo creo que un estornudo no es que puso en crisis el sistema sanitario. Un estornudo puso en crisis el sistema social, económico dominante. Y no lo dice Valenti con su historia, lo dice Washington Post con su historia. Lo dicen grandes medios de comunicación como The Economist. Es decir, efectivamente, de esta pandemia vamos a salir, como dijo ayer y reconoció Isaac Alfi, con una recesión muy importante. Hay países que se está hablando en Europa de arriba del 10% de recesión, cosa que no se conoce solamente en la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos posiblemente más que eso. ¿Cuánto se va a recuperar China y cómo va a ayudar a tirar? Va a ser todo un desafío absolutamente nuevo de todo punto de vista. Entonces, no es que la situación cambió en Uruguay solamente por la cuarentena, cambió por todo, porque va a cambiar todo, van a cambiar, las instituciones internacionales tienen que cambiar, porque va a haber realmente un repensar la vida en sociedad. Entonces, la vida hacia el futuro. Tuvo que venir esto. Bueno, desgraciadamente fue una peste lo que provocó este debate. Ahora, introducir a esta altura el tema de la ley, que era totalmente una ley anterior, que era una ley de la campaña electoral. Así como yo creo que sería de la peor mezquindad decirle al gobierno, viste, el déficit fiscal se fue al diablo. Por suerte se fue al diablo, porque este gobierno tuvo la sensibilidad de decirle a la ministra, señores, la plata que haga falta va a estar. Y eso es una actitud política, social, humana, y que hay que valorar. Bueno,
y nadie le va a salir a decir desde la oposición o de ningún lado, no pudiste bajar el déficit fiscal, sería una miseria imperdonable. Bueno, la ley de urgente consideración hay que revalorarla, aunque puede haber algún aspecto que puede ser puntual, que es lo que decía Carlos también, ¿no? Es decir, algún aspecto que se pueda sacar, pero después poner el paquete de la ley de urgente consideración es perder la oportunidad de un debate que tiene que ser muy, muy de fondo, donde yo, a lo que decía Fernández Galeano, el perro de él no lo aprobaba, le estaba ladrando cuando decía. Es verdad, porque está en cuarentena el perro también. Sí, por eso, pero te estaba ladrando. Yo digo que un acuerdo social y político es importante. Pero es importante que cada uno también asuma sus roles. Es decir, acá hay un gobierno, acá hay una oposición elegida por la gente, y cada uno tiene que tener la grandeza para plantearse objetivos que sobrepasen las divisiones, pero también cada uno tiene que tener la grandeza para entender el papel que le corresponde en estas circunstancias. Vamos a darle la palabra a Carlos ahora, antes de cerrar. Y los demás pueden, por favor, apagar los micrófonos, así sacamos algún ruido. Bueno, evidentemente, por algo hay un gobierno, por algo hay oposición, hubo una elección, la gente lo quiso así. Creo que de todas maneras, respetando esas circunstancias y esos posicionamientos, es un momento de unidad, de consenso, de buscar soluciones, de apoyar soluciones. Estamos en una crisis tremenda que va a ser, o que en realidad es un poco indeterminado en qué va a terminar o hasta dónde va a llegar, y tenemos que estar todos con un rol positivo de ayudar y de buscar cosas en común que puedan servir para paliar sus efectos. Eso me parece que es lo esencial en este momento, entender que acá no hay posicionamientos, acá no hay, mucho menos todavía, posturas de interés político partidario. Acá hay que ver el todo y ver cómo se evoluciona, cómo se avanza y cómo se pueden solucionar las cosas. Hay un gobierno que es mano, obviamente, que ha tomado el tema con seriedad, que lo está analizando, está proponiendo cosas, que le está dando una conducción dinámica al país en estos momentos, y hay una oposición que, sin renunciar a sus postulados y a sus ideas, tiene que comprender que es el momento de tratar en lo posible y dentro de las que las cosas lo permitan, sumar y apoyar. En esta, sin duda, como tantas veces se dice, es un cliché, pero es válido, salimos todos o no salimos. Creo que a Miguel le quedó una segunda intervención. Estamos con pocos segundos, a ver. Sí, muy brevemente para decir que el hecho de ir a un acuerdo nacional en modo alguno elimina el rol del gobierno que nadie discute ni la voluntad de la sociedad de tener un determinado gobierno. Creo que lo que anima la idea de un acuerdo nacional es que los efectos y los impactos no son los sanitarios, sino los económicos, los sociales, los de salud mental que va a tener esta crisis, requieren de un acuerdo global de la sociedad, donde además pongo énfasis en el acuerdo con los actores sociales, porque va a haber que tomar un conjunto de medidas, porque aquí también está en discusión y aparecen esas discusiones, ¿quién paga? ¿Cómo se distribuyen los costos de esta crisis? Y eso hay que empezar a discutirlo desde ya, y creo que sobre eso hay opiniones sin duda diferentes, pero va a haber que negociar y tener un acuerdo respecto a los costos diferenciales, porque no solo la cuarentena es diferente para cada quien, cómo la vive y de dónde la vive, sino también la post-cuarentena va a ser muy diferente para los distintos actores. Ya volvemos, ya viene el cierre de esta tertulia.